Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Rut a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquim. Eliaquim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos ya el misterio de la Navidad. En la liturgia, la Iglesia tiene previstas 4 misas diferentes. Una primera es la que estamos nosotros celebrando, que es la misa de la Vigilia. Después hay otra prevista para medianoche, que es la que se conoce como la Misa del Gallo, en la cual se lee en el Evangelio el anuncio de los ángeles a los pastores. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Después, en la que se conoce como la Misa del Alba, el Evangelio es cuando los pastores van a Belén y encuentran al niño junto a María y José envuelto en pañales, tal como les había dicho el ángel.
Y finalmente al día siguiente se celebra la misa propia del día de Navidad, en la cual ya no se recorren los relatos del nacimiento de Jesús, sino que se lee el prólogo, el inicio del Evangelio de San Juan, aquel que empieza, como sabéis, diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y después dice, ¿verdad? Y la palabra se hizo carne y plantó su tienda o acampó entre nosotros. Estas diferentes celebraciones, ¿verdad?, del misterio de la Navidad, lo que nos invitan a nosotros es también a intentar introducirnos en ella en toda su plenitud, a que no nos pase desapercibida. Esto indica que en algún momento de la historia, ¿verdad?, los cristianos sintieron la necesidad de vivir intensamente ese misterio y de alguna manera, ¿verdad?, acompasar todos los momentos de la venida de Dios en el mundo, que no pasara desapercibido. Fruto de eso también fue, por ejemplo, y ahora celebramos 800 años de ese acontecimiento, que San Francisco, en un momento dado, pues también para acercar ese misterio, para vivirlo más intensamente, para acercarlo a la gente, pero probablemente y sobre todo como una necesidad de su propia vida espiritual, de poder de alguna manera hacer presente lo que había sucedido delante de sus ojos, pues celebró o realizó el primer nacimiento con gente. Allí en los Abruzos, ¿verdad?, campesinos, personas, pues representaron la natividad de Cristo, para que no pasara desapercibido. Y aquello tuvo pues un efecto muy importante y una influencia muy grande en toda la cristiandad. De ahí viene también pues toda la tradición de hacer los belenes en casa. Y a partir de ahí también se desarrolló y cobró protagonismo también la figura de San José, porque hay un momento, ¿verdad? San José hasta ese momento no estaba casi considerado. Prueba de ello es que hay muy pocas representaciones artísticas de San José anteriores al siglo XIII, muy poquitas. Y en la predicación prácticamente no aparecía. Aparecía más el José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos, que no el padre de Jesús. Pero hay un momento en que San Francisco, ¿verdad?, cogió al niño, a un niño verdadero, al hijo de unos campesinos de allí, de aquella zona italiana, y lo cogió en brazos. Y la gente tuvo como la sensación, ¿verdad?, después pasó al imaginario popular y se extendió por la predicación de los frailes pobres, que San José, ¿verdad?, también forma parte de esta historia. Y a San José nos lo hemos encontrado hoy en el Evangelio. El anuncio que Dios le hace, ¿verdad?, de que aquel que está en las entrañas de María ha sido concebido por obra del Espíritu Santo, va a nacer, es el Mesías esperado, y él le va a tener que poner el nombre de Jesús, porque viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Antes de este anuncio a José, hemos escuchado la genealogía de Jesús. Es un texto que muchas veces, ¿verdad?, pues nos cuesta leer porque es un poco pesado y que muchas veces ni siquiera se predica, porque parece como si no hubiera nada que decir. Pero que es muy interesante. El Evangelio de Mateo empieza de esa manera. San Lucas también pone una genealogía, pero la pone más adelante, después del bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque fijaros, ¿qué indica esa genealogía? Esa genealogía dice muchas cosas. En primer lugar dice que el proyecto de la encarnación, la venida de Jesús al mundo, ha sido pensada por Dios desde siempre. Y que hay una historia, una dispensación misericordiosa, que Él va realizando a través de los tiempos. Y que va realizándolo a través de la sucesión de las alianzas, por una promesa que ha hecho su pueblo. Y es una historia que se va realizando en la cual el pecado de los hombres no impide el designio de Dios. Ahora no podemos analizar cada uno de los personajes que aparecen, pero resumidamente, ¿verdad?, ¿qué vemos? Vemos personas que algunas fueron muy fieles a Dios, otras les fueron desobedientes, otras intentaban seguir lo que Dios les decía, pero también pecaban.
Sin embargo, todo eso no entorpecía el designio de Dios, sino que Dios seguía fiel a su proyecto. Y toda la historia, de alguna manera, ¿verdad?, nos indica, conduce a Belén. Cuando pensamos eso, no solo nos hemos de fijar en lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que es el pueblo de la alianza, que es el pueblo del Mesías, ¿verdad? Cuando Jesús hable con la samaritana y la samaritana le pregunta ¿dónde hay que adorar a Dios? Jesús le dirá, la salvación viene por los judíos. Dios ha entrado en la historia a través de un pueblo determinado, para después, como dirá el apóstol San Pablo, y explicará muy bien, y celebraremos sobre todo en la Epifanía, mostrar que su designio de salvación se extiende a todos los pueblos. Pero nos indica también, y hemos de pensarlo ahora, que si nosotros estamos aquí es porque Dios nos quiere también introducir en esa historia. De hecho, deberíamos estar agradecidos, y no deja de ser también un hecho que sucede, que en el día de Navidad solemos reunirnos con nuestros familiares, incluso a veces, cuando es posible, son varias generaciones las que confluyen. Pero también es un tiempo en el que fácilmente, ¿verdad?, uno recuerda a los que le han precedido. Y sea cual sea la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad?, y lo que podamos contar de nuestras familias, y lo que conozcamos de nuestros antepasados, lo que no podemos dejar de reconocer es que si nosotros hoy estamos aquí, y no solo estamos como vivientes, sino también como cristianos, no solo porque existimos y nos encontramos en un lugar concreto, en un momento determinado, sino porque estamos celebrando la Eucaristía en la conmemoración del nacimiento de Cristo, es porque Dios también nos ha guiado a través de esa historia, que no es una historia casual ni azarosa, sino que Dios, ¿verdad?, nos ha traído hasta aquí. Y nos ha traído hasta aquí porque quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Y hemos de estar agradecidos. Pensemos un poquito en el misterio de la Navidad, que es el misterio de la ternura de Dios, de su condescendencia, de su amor. Dios se hace pequeño. ¿Para qué? Al Papa San Juan Pablo II le gustaba recordar que Dios se había hecho hombre, lo dijo en su primera encíclica, para salir al encuentro de cada hombre, de cada uno de nosotros, y recorrer con nosotros el camino de la vida. Si nos fijamos en los textos del Evangelio, ¿verdad?, si estos días aprovecháis para releerlos en vuestra casa, o los utilizáis para vuestra oración, os daréis cuenta que el acontecimiento de la encarnación no solo supone que Dios acorta la distancia entre Él y nosotros, podríamos decir que Él es el que recorre el camino más largo, sino que la noticia de su encarnación, el hecho de la entrada de Dios en el mundo, hace que muchísimas personas, todos los que tienen noticia, de alguna manera se tengan que poner en camino, tengan que tomar una decisión. Lo vemos con la Virgen María, lo hemos escuchado en el Evangelio hoy, más concretamente en la persona de José, que se ve introducido en ese misterio, ¿verdad?, inesperado para él, y que en principio no sabía qué es lo que le correspondía hacer, hasta que el ángel le ilustra. Pero lo vemos en todos los personajes. Lo veríamos en los pastores, por ejemplo. Los pastores, ¿verdad?, cuando reciben el anuncio del ángel, tienen que cruzar un torrente para llegar a Belén. Tienen que pasar, tienen que saltar. Es como una imagen, ¿verdad? Tienen que superar una dificultad para ir a Belén. También nosotros a veces tropezamos con esa dificultad. ¿Por qué Belén es una ciudad pequeña? Porque dentro de esa ciudad pequeña, aunque fuera la ciudad del rey David, aquel que nosotros vamos a adorar está en un establo, está en un lugar inesperado, de alguna manera también indigno. Y porque además aquel que se nos dice que es Dios, lo vemos, ¿verdad?, en la pequeñez de un niño envuelto en pañales y colocado sobre un pesebre. Y los que dan testimonio de que ese es el Mesías son dos personajes, ¿verdad?, María y José, que no son relevantes socialmente hablando. No hay un notario real, no hay un mensajero, ¿verdad?, de los poderosos de este mundo, sino María y José.
María, ¿verdad?, que es la que ha concebido primero en su seno y después ha dado a luz, y José, que es el protector de María y del niño, y que es ministro también de la salvación. Ahí está la Sagrada Familia. Entonces hemos de dar ese salto. También ese salto hay que darlo hoy en día. ¿De qué manera? Hemos de cruzar ese torrente, ¿verdad?, que separa el mundo de las preocupaciones aparentemente importantes que nos encontramos en el mundo de la realidad de Belén. ¿Por qué hemos de dar ese salto? Porque es un salto que lo que supone es darse cuenta de que todos nuestros proyectos, ¿verdad?, no son nada comparados con el proyecto de Dios. Que de hecho lo que importa es el designio de Dios. Y que si nosotros queremos que Dios venga al mundo para salvar nuestros planes, María y José nos enseñan que su vida está hecha para que se cumpla el plan de Dios. De alguna manera podríamos decir que la Virgen María y San José no tienen ningún proyecto propio, sino que lo único que quieren es cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo más difícil. Ese salto para Belén es desear sobre todo que se realice la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es la salvación de Dios, del hombre. Dice San Pablo, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué significa la santificación? Significa que Dios quiere hacernos partícipes de su misma vida. Quiere renovar nuestro interior y darnos su amor, para que podamos vivir según su amor. Veamos, pues, queridos hermanos, en esta fiesta que es tan entrañable, que es tan hermosa, y que siempre corremos el peligro de expropiársela a Dios para quedárnosla a nosotros, y convirtiendo a Jesús simplemente en una excusa, haciendo memoria de este acontecimiento tan determinante de la historia simplemente como algo accidental en nuestras vidas. Pidamos poder redescubrir el misterio de Dios que viene a salvarnos, que se introduce en nuestra historia para que nosotros podamos participar de su vida. Que verdaderamente experimentemos en nuestro corazón la buena noticia del Redentor. Él ha venido para responder a las inquietudes que hay en el corazón de cada uno de nosotros, para responder a nuestros anhelos de felicidad, para curar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados, si estamos verdaderamente arrepentidos, para darnos la capacidad de amar. Tantas veces experimentamos la limitación porque nos gustaría ser mejores, nos gustaría perdonar, nos gustaría ser amables, nos gustaría crecer en generosidad o estar más disponibles. Nos gustaría que nuestras palabras no fueran hirientes. Nos gustaría no guardar rencor en nuestro corazón. Y no somos capaces. Y Dios viene a ese mundo de los que no somos capaces para hacernos capaces. No viene para sustituirnos, sino que viene para salvarnos. Viene para encontrarse con cada uno de nosotros, para transformar nuestra vida, para que podamos vivir junto a Él para siempre, según la medida de su amor.